Bueno, hermanos, esta noche sí vamos a estudiar, creo que es el penúltimo, no sé, como todavía faltan 2 temas más del módulo. Solo con ver el nombre, sabemos nosotros de que es un tema fuerte, que tenemos nosotros que estar siempre pendientes, ¿verdad?, de lo que el Señor nos quiere mostrar a través de estos temas. Es importante que nosotros tengamos siempre una base para poder hacer y poder analizar cada una de las cosas que vemos en estas clases. En este caso vamos a hablar un poquito acerca de la caída de Satanás. Conectado a Bluetooth. Les pido por favor de que cierren su micrófono, se está metiendo la información. Ok. Vamos a iniciar entonces leyendo el primer verso, que sería Isaías 14, del 4 al 21. Por favor, búsquenlo. Isaías 14, del 4 al 21. Lo voy a leer. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y ahí vamos a, prácticamente en ese verso, vamos a ver muchas de las cosas de los versos subsiguientes. Dice así: pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor? El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en persecución incesante. Toda la tierra está en reposo, está quieta, profunda de júbilo. Aún los peces arriba. Hermano Marvin, se oye un ruido espantoso. Hermano, dice el micrófono, por favor. Déjenme ver si puedo hacer algo aquí porque... Ok, continúo. Me quedé en el verso, en el verso 8. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo: desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros. El Seol desde abajo se estremece por ti, al recibirte en tu venida. Por ti despierta los espíritus de los muertos y a todos los jefes de la tierra. Levanta sus tronos y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán: también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Has sido derribada al Seol, tu ostentación y la música de tus arpas debajo de ti. Las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven, observan, te contemplan y dicen: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra y que sacudía los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que derribó sus ciudades y que sus prisiones no abrió cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro.
pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados por espada, que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en tu sepelio, porque tú has destruido tu tierra, has matado tu pueblo, que no se, que no se nombre jamás la descendencia de tus malhechores. Preparad para sus hijos y el matadero a causa de la iniquidad de sus padres, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen las ciudades a la faz del mundo. Ok, es un texto bastante largo, pero allí eso se lo dijeron al príncipe de Persia, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre agarrar una figura de que eso realmente es toda la historia del enemigo, ¿verdad? De las caídas del enemigo. Entonces, en el verso 12, en específico, como dice ahí, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitas a las naciones. Entonces, el enemigo, que el Señor lo reprenda y que lo reprenda en toda esta plática que estamos hablando ahorita, tiene 7 caídas. Él está cayendo todavía. Él no ha terminado de caer. Entonces, ¿por qué estudiamos esto? Porque primero es importante conocer al adversario, ¿verdad? Al menos conocer lo que el Señor nos permite conocer de él. En el primer verso que vemos aquí, una de las razones por la que nosotros debemos de conocer bien y estudiar estos temas es por lo que nos dice Marcos 16:17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, al conocer nosotros de que existen demonios y que el Señor, por medio de creer en Él, nos da la potestad de poder echarlos, sabemos entonces que hay un mundo espiritual maligno que está en constante riña con nosotros y que debemos nosotros de mantenernos firmes en nuestra fe y conocer las potestades que el Señor nos da, ¿verdad? En este caso es de echarlos. Otra razón por la que nosotros también debemos de conocer estos temas es lo que nos dice Lucas en el capítulo 6, en el verso 42. Y dice, oh, ¿cómo puedes destruir tú a tu hermano? Hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás la claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Una de las razones por las que hemos de estudiar también esto es porque debemos de ser libres, ¿verdad? Pero para ayudar a nuestros hermanos debemos nosotros de ser libres. No podemos nosotros o no deberíamos nosotros aconsejar a alguien sobre algo que nosotros no somos capaces de dominar. Entonces, la libertad que el Señor nos da nos permite a nosotros poder ayudar a otros hermanos. Apocalipsis 2, versículo 24, nos dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. O sea que el Señor nos invita a que también por medio de la doctrina tengamos la oportunidad de conocer las profundidades del enemigo, ¿verdad? Y me refiero a las profundidades en su historia, en cómo él ha gobernado, cómo puede persuadir a la gente, cómo puede hacer caer en sus redes a la gente. Y eso es la parte que nosotros debemos de mantener nuestra doctrina para poder conocer esas tretas, ¿verdad? Isaías 14:12, ya lo habíamos leído. En esta parte es importante saber que el Señor Jesús, Dios, Espíritu Santo, que la Trinidad completa, ¿verdad? Desde un inicio existen y no tienen principio ni fin, crearon a Luzbel, no a Satanás. Satanás se hizo él, ¿verdad? El Señor creó a Luzbel y lo hizo como una luz bella, como un ángel de luz. Entonces es importante que nosotros sepamos la diferencia. Luzbel es una creación de Dios, más Satanás es una involución de esa creación. Ezequiel 28:14. Miren cómo dice Ezequiel. Déjenme ver aquí.
Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Él era, en el 15, si seguimos leyendo, dice: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Algo muy importante aquí que podamos remarcar es que la iniquidad es más antigua todavía que el mismo Satanás. La entidad de iniquidad es más antigua porque la iniquidad se encontró en Luzbel, ¿verdad? Entonces eso fue lo que él lo hizo empezar a caerse, que hizo creerse más que Dios. Por eso el orgullo es tan dañino para alguien, porque el orgullo es, según Romanos, el orgullo es como la antesala a la caída, ¿verdad? Entonces, remarcando en esta parte de Ezequiel 28, que el Señor lo describe como que era el sello de la perfección. No había, o sea, era un ser perfecto, un ser lumínico, un ser que tenía tanto potencial, porque era prácticamente que estaba debajo de Dios. Era un querubín protector. Él aprendía él conocía todos los secretos o muchos secretos de Dios en su creación, y él era encargado de guardar estos secretos, ¿verdad? Sin embargo, es como cuando alguien le divide en la iglesia, ¿verdad? Se lleva todo lo que sabe de la iglesia y lo pone a favor o en contra. Entonces es lo mismo aquí. Él conocía muchas cosas que son buenas o que eran buenas en su creación. Sin embargo, él las vino a torcer, ¿verdad? Como un querubín protector, descubrió muchas cosas y ahora las utiliza a su manera. Por ejemplo, la música es una de las cosas, ¿verdad? Porque dice que cuando él fue creado en medio de música. Por eso es tan importante. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero es tan importante que nosotros sepamos el poder que tiene la música, y en este caso la alabanza, ¿verdad? Una de las formas de babilonizar la iglesia es trastocar la alabanza, porque cuando la alabanza es trastocada, se convierte en música que trastoca el alma, y entonces podemos ser influenciados a otras cosas que no precisamente son de Dios. El hebreo, en la palabra hebrea 5307, que se dice nafal o nafal, caída o lanzamiento, eso es lo que significa. Y Daniel 4:16, esta sería la última cita que tenemos para la base bíblica. Acuérdense que esto es como el pilar, ¿verdad? De dónde sacamos todo el tema, por qué es importante estudiar esto y de qué verso nos vamos a valer nosotros, según lo que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el verso 4, en el capítulo 4, verso 16. Sea cambiado su corazón de hombre y sea le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Eso se lo dijeron a Nabucodonosor, que Nabucodonosor involucionó y se convirtió en bestia, pero tiene que pasar 7 tiempos sobre él. Hola, bendiciones. Gracias, me encuentro bien. Antes me estaba de que voy a chatear de divino porque Mercedes me dijo que Miriam estaba malita. Hermanos, alguien que tiene no su se micrófono preocupe. abierto, por favor. Sí, es importante que vigilen su micrófono, hermanos, porque nos desconcentran a todos, por favor. Les decía que Nabucodonosor, figura de Satanás en el libro de Daniel. Sobre él, que se convierte de hombre, pasa a ser bestia, es una involución, y sobre él tiene que pasar 7 tiempos. Por eso nosotros decimos que el enemigo, en base a todo en estos versos bíblicos, está cayendo y tiene 7 caídas. El número 7 en la Biblia es bien importante en la numerología bíblica, y siempre tenemos que rescatar lo más importante y qué nos puede enseñar el Señor por medio de cada uno de estos números, ¿verdad? Vamos entonces a ver la primera caída, para ir entrando ya en tema. La primera caída, ¿de dónde cayó? Acuérdense que él fue creado en la eternidad, por decirlo así, ¿verdad? Hace X cantidad de miles de años, fue creado en el monte de Dios. Él estaba en el monte de Dios. Y según Ezequiel 28, 15, 16, vamos a ver aquí. Ezequiel 28, 15
Dice, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de tu abundancia de tu comercio, llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado, ahí está la primera caída, por profano del monte de Dios, ¿ya? Y te he eliminado, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Entonces la primera caída es cuando se encontró la iniquidad en él. Él estaba en el monte de Dios, se encontró iniquidad en él. ¿Y cuáles son las razones por las que él cayó? Ahí dice, la abundancia de comercio, te llenaste de violencia. Entonces ahí encontramos iniquidad, comercio y violencia. Y eso lo llevó al pecado. ¿Cuál era el pecado? El creer en su corazón que podía llegar a ser más que Dios. Solo con creerlo, porque él ni siquiera lo hizo, ni lo logró. Solo con creerlo en su corazón y desearlo en su corazón, entonces automáticamente el Señor lo derribó. Imagínense. Entonces hay 4 razones allí que llevaron a él a la primera caída. Vuelvo a repetir, iniquidad, se encontró iniquidad. Acuérdense que la iniquidad es como una, cuando vimos el tema número 2, creo que fue, vimos el tema de pecado, transgresión, pecado e iniquidad. La iniquidad es como la involución cuando ya afecta al espíritu, ¿verdad? Entonces, se encontró iniquidad, que es una creación o una entidad mucho más antigua. Aparte de la iniquidad, su corazón se llenó de abundancia de comercio, es decir, como un mercader, ¿cómo podríamos decirlo? Como que él se creía como autosuficiente, empezó a hacer un mal uso de lo que el Señor le había dado a él, ¿verdad? Porque acuérdense que él, dentro de las funciones que tenía, era vigilar la tierra, él era proteger los secretos de la tierra, miraba al hombre, por ejemplo, y son varias cosas que tenemos que pensar en cuáles eran las funciones que él tenía, porque una de las funciones también que él tenía era llevar la alabanza, la adoración al trono y presentarla, pero él se quiso quedar con esa adoración. Entonces es como el comercio en su corazón, era como comerciar la alabanza, comerciar la adoración. Por eso es tan importante eso que les comenté hace un momento. Otra cosa que se encontró fue violencia. Se encontró violencia en su corazón y eso lo llevó a pecado. ¿Ya? Entonces, Isaías 14. Vamos a ver aquí Isaías 14. El verso 13 y 14 dice, pero tú dijiste en tu corazón, es lo que les decía, ni siquiera fue que él lo hizo, él en su corazón pecó. Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Mucho ojo con eso. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Él lo pensó. Por eso el Señor, cuando vino y los discípulos le dicen, como que les estaba enseñando acerca del adulterio, ¿verdad? El Señor les dice, solo con pensar y desear a la mujer, ya cometiste pecado, porque fue lo mismo que el enemigo hizo. Ni siquiera lo ejecutó, sino simplemente lo deseó en su corazón. ¿Por qué? Porque para llegar al corazón tuvo que haber pasado por la mente, tuvo que haber pasado por el alma, o sea, por los ojos, que es el cuerpo, por la mente, que es el alma, y en su corazón lo alojó. Es donde ya la persona como que maquina, ¿verdad? Todo ese pensamiento. Entonces, importante cuidar nuestros sentidos, ¿verdad? La palabra norte, por eso les dije mucho ojo con esa palabra, porque en el extremo norte es la H6828, que se dice Zafón, significa norte u oculto. Cuando la Biblia nos habla del norte de Dios, nos habla de los secretos del Señor. O sea que él quería poner su trono en el lugar donde estaban todos los secretos del Señor. Lucifer quería estar en ese lugar, en los secretos de Dios. Quería reinar en lo alto, pero ni siquiera lo intentó. Como les dije, solo lo dijo en su corazón y eso bastó para que cayera. Entonces la primera caída es del monte de Dios. Mucho ojo, si están anotando, igual yo se lo voy a pasar, pero si están anotando, lleven esta secuencia. La primera caída es del monte de Dios y cuáles son las razones por las que cayó de ahí. Vamos a la segunda caída. Del monte de Dios cayó al cielo, por decirlo así. Acuérdense que no hay solo un cielo, hay muchos cielos.
pero la palabra cielo es como como son algunos lugares dimensionales, no es lo azul que nosotros vemos, ¿verdad? Que es la atmósfera del planeta Tierra, ¿verdad? Nosotros decimos que es cielo porque eso es lo que nosotros como que es nuestro límite. Sin embargo, cielo, hay muchos cielos y cada uno es un lugar dimensional. En Isaías 14:12, que como les dije, ya lo hemos leído varias veces, ya como tercera vez, está el proceso de la caída. Vuelvo a leerlo, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, del monte de Dios cayó al cielo, y del cielo también lo derribaron, ¿verdad? Apocalipsis 12:4 nos deja ver que no cayó solo. El Señor de ángeles, ¿verdad? Dice, su cola, ¿cómo así? Su cola, o sea, que ahí ya, ¿qué figura pudo haber tenido para que tenga cola, ¿verdad? Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Aquí está hablando del dragón que persigue a la mujer en el desierto para comerse al hijo, ¿verdad? Pero se dan cuenta que una de las involuciones, miremoslo así, en forma de la involución de Satanás, en forma es que a la mujer se le presenta en Génesis como una serpiente, como el serpiente, y en Apocalipsis se le aparece a otra mujer, pero ya como dragón. Es como que va cayendo y va deformándose cada vez más. Son dos mujeres. Eva ya no es la misma porque Eva fue ingenua. Eva no tenía un marido que la protegiera, en este caso Adán, pero la mujer de Apocalipsis 12 ya es una mujer iglesia que sí tiene un marido, que obviamente es la cabeza, que es Cristo. Entonces es una evolución de la iglesia y una involución del enemigo. Es como en sentidos contrarios. Entonces vemos que no cae solo, se arrastró a la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Las estrellas del cielo. Y eso nos da a entender también las entidades espirituales que hay detrás de eso, ¿verdad? Que una cosa son demonios, otra cosa son espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces, en este caso, estos ángeles caídos se convirtieron en demonios. Estando caído del cielo, arrastró a la tercera parte de los ángeles, contaminó a seres celestiales. Cabe recordar que todo lo del cielo viene de Dios. Acá vemos a Lucifer caído, ángeles caídos del cielo, por lo que debemos discernir lo que venga del cielo. ¿Ya? Entonces, no todo lo que nosotros creemos que es bueno, porque viene del cielo. Acuérdense que el cielo ya fue contaminado. El cielo ya fue contaminado, y al ser contaminado, entonces ya no es como mucho de fiar, ¿verdad? Y eso se refiere no solo a figuras o ángeles, por decirlo, gente que dice que ve ángeles o lo que sea, sino que también puede ser como respecto de dones o cosas por el estilo, ¿verdad? Que como eso ya está contaminado, hay que tener mucho discernimiento para verlo. Entonces, aquí Génesis 1:8 dice, y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana al segundo día. Eso fue cuando el Señor creó, ¿verdad? En el segundo día, cuando Él creó al cielo. Entonces, allí fue la segunda caída, del monte de Dios al cielo. La tercera caída, del cielo cae a los aires. Y aquí ya les puse yo textualmente lo del estudio, porque es importante que nosotros no tratemos de manera de ponernos creativos con eso, sino agarrar lo que dice la palabra del Señor. Efesios 2:2, la Biblia de las Américas dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí tenemos nosotros que remarcar. Príncipe de la potestad del aire, eso sería como un nombre que se le da al enemigo, ¿verdad? Hay muchos nombres, y pudiéramos tener un tema de estudiarlo, así como estudiamos los nombres de Dios, los nombres que también se le han dado a Él, en base a lo que Él ejerce. Y en este caso, en la tercera caída, le llaman que es el príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Increíble, esto es muy importante. ¿En dónde opera este espíritu? En los que mantienen desobediencia.
Y la desobediencia es en su corazón, alojada o posiblemente en el alma, ¿verdad? Donde está la desobediencia, dice que ese espíritu opera. ¿Espíritu de quién? De la tercera caída del enemigo. Antes de llegar a la tierra, Lucifer cae a los aires y vemos que opera en el pecado de desobediencia. La desobediencia nos lleva a una caída. Vamos entonces a hacer un pequeño paréntesis aquí y les voy a decir, les voy a preguntar. No me van a responder ahorita, sino que al final vamos a hacer una especie de preguntas y respuestas que necesito, por favor, que sí participen más. Es, ¿cuáles son los requisitos para que una persona pueda caer? Ya les dije, tener iniquidad, que sería como una consecuencia de pecado. Tener orgullo, alojar pensamientos negativos en su corazón, ¿verdad? Porque el orgullo, como les dije, es la antesala de la caída, y en este caso la desobediencia sería otra causa de caída. Una persona que desobedece puede caer, no precisamente las mismas caídas que tiene el enemigo, sino me refiero a una involución dentro de su espíritu. Nosotros tenemos que ir más bien para arriba, creciendo, creciendo, como dice la palabra, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Él va al revés, él cada vez se hace peor y cada vez cae más. Génesis 3:17 dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con tu trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Verdad? Entonces, la desobediencia, en este caso de Adán, a lo que les había dado el Señor en su momento, hizo que maldijeran la tierra. Y esa maldición entonces es consecuencia de una desobediencia. Entonces la desobediencia, como les repito, viene siendo entonces una forma o un requisito o una consecuencia de puede ser un motivo para caer, que sería la consecuencia. También se llama príncipe. Esto es un principado, un poder, una autoridad, por lo cual nos ha sido dado a nosotros un nombre, sobre todo nombre, para poder reprenderlo, ya que el rango es mayor. Aquí nos dan Judas 1:9. Es el único capítulo que tiene Judas. Y en verso 1 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir el juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué nos enseña ahí entonces? Que como nosotros, ni siquiera el arcángel Miguel, que tiene un estatus súper elevado, ¿verdad? Porque es una jerarquía angelical alta, ni siquiera él lo pudo reprender por sí mismo, porque sabía que estaba peleando contra alguien que era superior a él en creación, lo que era un querubín. Entonces el arcángel tuvo que haberle dicho, el Señor te reprenda, porque él no lo podía reprender. Pero esa es la autoridad que el Señor nos da a nosotros. Siendo de una creación menor o inferior, nos da la potestad para poder reprender al enemigo de esa forma. Filipenses 2. Filipenses 2, 9 y 10. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que a él, nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea que el nombre de Jesús trasciende todo el espacio. Arriba, en la tierra y debajo. Ese es el nombre que trasciende. Entonces, en ese nombre es el que tenemos la autoridad para poder hacer o para poder tomar la autoridad de reprender al enemigo, ¿verdad? Porque él es mayor, mucho mayor que él en jerarquía. Entonces, del monte de Dios cae al cielo y del cielo cae a los aires. Y ahí es donde mencionan las potestades angelicales que están en los lugares celestiales, ¿verdad? Que son los cantidades y miles de millones de espíritus inmundos que se mueven también en esos aires contaminados. La cuarta caída es la caída a la tierra. Entonces vemos aquí
Ezequiel 28:17, que dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces era un ser sumamente hermoso, ¿verdad? Luz bella. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé a la tierra y te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Otra razón que podemos agregar aquí, o otro motivo por qué una persona puede caer, es por creerse de exceso de hermosura, de esplendor. Vamos a decirlo aquí, por ejemplo, no vamos a hablarlo de lo físico, sino que de repente una persona que es sumamente famosa, ¿verdad? Cuando crea una fama muy grande, ya la persona se le entra el orgullo, empieza a enaltecerse y ahí es donde viene el problema, porque empieza a caer más bien, porque el Señor no le gusta que la gente se enaltezca en su corazón. Entonces lo arrojaron a la tierra porque él, su sabiduría fue corrompida a causa del esplendor. O sea, el esplendor era por decirles, una característica positiva. Pero cuando él dijo, no, yo brillo, yo soy mayor que, automáticamente vino la caída. Eso le pasa mucho también a los artistas cristianos, ¿verdad? No digo salmistas, digo artistas, que ya como creen que venden muchos discos, como ganan Grammys, incluso a nivel secular, como ya son muy famosos, como ya tienen una vida resuelta, tienen lujos, viven prácticamente muy bien, y ya entonces el orgullo entra en su corazón y ya se olvidan de muchas cosas fundamentales, y ahí es donde viene la caída, ¿verdad? Satanás tenía hermosura y esplendor, pero no le dio la gloria a Dios, por lo que se enalteció y se corrompió. Esto lo llevó a caer a la tierra. Entonces, Apocalipsis 12:9, acuérdense que siempre que miremos Apocalipsis 12 vamos a hablar de la mujer, ¿verdad? Y del dragón. Todo ese capítulo completo habla sobre la mujer y el dragón, y eso es como la parte escatológica del rapto. La Biblia de las Américas dice, y fue arrojado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí solo hay 4 nombres más: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está hablando en pasado, ¿verdad? Acuérdense que Juan, cuando vio eso, lo llevaron a una dimensión del futuro. Entonces, aquí es donde viene la situación de que el enemigo, cuando cae a la tierra, es cuando le dan el poder para hacer muchas más barbaridades, ¿verdad? Apocalipsis 12:13 dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Esta caída se ve en el Apocalipsis. El enemigo y sus ángeles estarán directamente en la tierra, no incursionando solamente, para engañar al mundo y perseguir a la iglesia avergonzada. Muy importante. ¿Quién es la iglesia avergonzada? La iglesia que regresa, ¿verdad? Acuérdense, cuando hablamos de los turnos de resurrección, yo espero que estén estudiando. Cuando hablamos de los turnos de resurrección, vimos que hubo un turno que nosotros estamos esperando, que es el tercero, que es el turno de la novia, cuando la novia es resucitada, por decirlo así, o la resurrección, ¿verdad? Que se queda ya parte de la novia fiel, regresa a la iglesia avergonzada. A esa iglesia avergonzada es la que persigue el dragón, que ya fue arrojado a la tierra en ese momento. Es bien importante esto, porque en algún momento nosotros podamos pensar que es menos lo que estamos viendo, pero eso es, hermano, lo que estamos viviendo ahorita no es nada, absolutamente nada. Aquellas mujeres que han dado a luz pueden darse cuenta cómo es el proceso del trabajo de parto, ¿verdad? Que empiezan los dolorcitos allá lejos, y bueno, empiezan como que más o menos me siento incómoda, el dolorcito aquí, el dolorcito ahí, poco a poco se van poniendo más fuertes. Bueno, en ese momento estamos ahorita, cuando empiezan los dolorcitos. Pero cuando ya esto se arrecia, entonces es donde viene ya el parto, ¿verdad? Que es donde tenemos que irnos nosotros con el Señor Jesucristo. Pero la iglesia que regresa avergonzada va a tener bien difícil la situación, porque el enemigo, con todos sus ángeles caídos, están ya directamente en la tierra. Y ahí lo pone entre paréntesis, no incursionando solamente. O sea que prácticamente tiene un poder absoluto para perseguir a esa iglesia avergonzada en el desierto. Y el desierto no es un lugar bonito, por decirlo así. En este momento el desierto viene a ser un lugar donde no hay nada, donde la persecución es prácticamente férrea.
La Biblia ya lo identifica como, ya no lo identifica como lucero hermoso, sino como un dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás. La caída es un proceso de involución. Ok, la cuarta caída entonces es a la tierra. Del monte al cielo, del cielo a los aires, de los aires a la tierra y de la tierra al Seol. Ahí les puse una imagen que encontré en Google. Acuérdense que Seol se dice, es una palabra en, si no estoy mal, creo que es en griego. No, el Hades es en griego, el Seol creo que es en hebreo. Pero es una palabra que significa lugar de muertos. Entonces, a ese lugar él va a terminar de caer, ¿verdad? Todavía le faltan dos más, pero la quinta es al Seol. Isaías 14:15, la Biblia de las Américas dice, sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Es bien difícil imaginarse uno un lugar como este, ¿verdad? Porque es caída, ¿verdad? Caída. Muchos dicen que eso está en el centro de la tierra, pero me parece que sería un lugar muy pequeño. Si usemos la lógica un poquito, si nosotros pensamos de que el enemigo, que el Señor lo reprenda siempre, está cayendo con la tercera parte de los ángeles, o sea, la tercera parte de las estrellas, imagínense lo numeroso que puede ser ese ejército que quepa en un planeta tan pequeño como la Tierra y que el centro sea eso, o sea, no sé, ahí sí no me voy a meter a opinar, pero me parece que el Seol sigue siendo un lugar no físico, sino un lugar siempre espiritual, un lugar, es la palabra siempre se me olvida, dimensional, es una dimensión diferente. El Seol, Hades en griego, miren, ahí está yo penando. Hades en griego es el lugar de los muertos, de los condenados, de cárceles, ¿verdad? Se nos ha hablado también de esta parte que es el lugar a donde van las almas de aquellos que no dieron la talla cuando fueron juzgados por el Señor, ¿verdad? Que van a cárceles. Dice, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Desconozco si el Seol directamente menciona que tiene fuego, ¿verdad? Pero sí sé que lo menciona como cárceles. En Salmos 139:8 dice, si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. ¿Cómo podemos nosotros creer o cómo podemos imaginar que en el Seol también está el Señor? Es decir, los ojos del Señor recorren toda la tierra y están en todo lugar, ¿verdad? Dios es el Dios del Seol también. Jesús fue allí. En Hechos 2:27, vamos a leerlo. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? Que Él es el primero en todo, ¿verdad? Él fue el primero que resucitó. Entonces, va allí a quitarle las llaves del Seol, se lleva todo a evangelizar prácticamente y se lleva ahí a un par de gente. Y luego entonces Él empiezan las demás resurrecciones. Vamos a ver aquí, denme chance de buscarlo. Ajá, Hechos 2:27. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Verdad? O sea que Él está, su presencia, sus ojos están allí. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vive y estuve muerto, he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo que Él tiene las llaves de la muerte porque Él ya bajó allí. Como les dije, Él bajó allí y Él, para poder vencer al enemigo, tuvo que vencerlo en su territorio. Y el territorio donde Él estaba era en ese lugar. Entonces ya tenemos que la siguiente caída viene siendo al Seol. Sigue siendo para abajo. La sexta caída es la caída al abismo. Apocalipsis 20, del 1 al 3 dice, la Biblia de las Américas, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, los mismos 4 nombres, ¿verdad? Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo.
y lo cerró y selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. El abismo está en medio del Seol o del Hades, o sea que es un lugar dimensional que está implícito dentro del otro. Lucas 16:26. Lucas 16:26 dice, y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Eso está hablando del rico y Lázaro, ¿verdad? Que se podían ver, mas no podían cruzar de un lado a otro. Eso es algo bien misterioso, porque mucha gente podemos, ¿verdad?, especular de que nosotros en algún momento, cuando ya estemos, primero Dios, ¿verdad?, si el Señor no nos lleva por medio del rapto, nos hace pasar proceso de muerte y estemos en el seno de Abraham, esperando ahí sí que nuestra resurrección, ¿verdad? Vamos a poder ver a gente o que está en el otro lado. Lo que pienso es porque lo dice aquí la Biblia en el caso de Rico y Lázaro, que se pudieron ver uno al otro y estaban en dimensiones diferentes, ¿verdad? Pero hay otra cosa también hay que tomar en cuenta, que como son lugares celestiales, ¿verdad?, o lugares dimensionales, uno muchas veces puede decir, pero si yo estoy en el seno de Abraham y veo de repente a un familiar que no era cristiano, qué sé yo, y está el otro, yo también voy a sufrir por él, porque está allá. Entonces es como que una pregunta bien compleja, que no es el tema, pero hay una pinceladita que uno puede seguir como indagando sobre eso, de cómo será ese lugar dimensional. ¿Podemos o no reconocernos? Y en qué forma vamos a estar nosotros, ¿verdad? Es el punto más profundo, donde hay creaciones condenadas que aún los demonios temen, ¿verdad? Imagínense, para que los demonios le tengan temor a esas criaturas que están metidas ahí, arrojadas allí prácticamente en el centro del Seol, es algo horrible, literalmente es algo horrible. Lucas 8:31 dice, perdón, Lucas 8:31 nos dice, y les rogaban que no ordenara, mire, y les rogaban que no les ordenara irse al abismo. ¿De qué le está hablando allí? Ahí está hablando de la legión, ¿verdad? Si leemos el verso anterior, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, legión, porque muchos demonios han entrado en él. Entonces dice que esos demonios les rogaban, le imploraban a Jesús que no los echaran al abismo, porque en el abismo estaban esas criaturas condenadas a las que ellos les tienen mucho temor. Entonces es un lugar horrible, es un lugar de tormento, porque los demonios también imagínense, estas creaciones o estos seres atormentan a los mismos demonios. No pensemos entonces qué pasará con un espíritu de alguien cristiano, ¿verdad?, que no dio la talla, echado ahí. Me imagino que ha de ser lo peor de lo peor. No es un lugar donde el diablo reina, sino un lugar de tormento, de castigo. Entonces, esta sería la sexta caída. La séptima caída, al lago de fuego. Ese ya es el destino final, ¿verdad? Apocalipsis 20:10, según la Biblia de las Américas, dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado, ¿de dónde? Del abismo al lago de fuego y azufre, en donde también estarán la bestia y el falso profeta. Entonces, ahí hay tres acompañantes, ¿verdad? Que sería la antitrinidad. Parte de lo que uno a veces aprende ahí sí que porque no es porque uno investigue mucho, sino porque a veces uno se da cuenta de la podredumbre que está el mundo. La iglesia satánica, esa es su trinidad, ¿verdad? Satanás, que el Señor los reprenda, la bestia y el falso profeta. Esa sería la antitrinidad. Dice que ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí sí ya no hay ni para dónde. Es el último estadio. Todavía no ha sido inaugurado. Eso está ahí creado para él. Pero, lamentablemente, siempre hay un pero, ¿verdad? Apocalipsis 20:15 nos dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
O sea que el no estar inscrito puede ser una causa para ser acompañante de ese lugar también. Terrible, muy, muy terrible. Lugar final de la caída de Satanás, al tormento por los siglos de los siglos. De ahí no se sale nada, no se sale nunca. No hay oportunidad de arrepentimiento, no hay restauración, no hay absolutamente nada. Entonces, esas son las 7 caídas. Antes de dar el espacio a las preguntas que puedan haber o alguna retroalimentación, porque es un tema muy, muy complejo, muy importante también, y que podemos sacarle muchas más espigas. Aquí les voy a dejar la actividad complementaria, se las voy a nada más a explicar y después quito la compartir pantalla. Igual eso lo van a tener ustedes en los próximos minutos. Desarrollar con sus propias palabras, pero basados en la Biblia, las siguientes preguntas. La primera es, como hijos de Dios, ¿qué debemos aprender de las 7 caídas? ¿Qué debemos aprender? Mencione 3 aprendizajes, pero eso es personal. No es lo que aprendí yo, lo va a aprender el hermano Edwin, o lo va a aprender el hermano Esther, no. Cada uno tiene su propio aprendizaje. ¿Qué me habla a mí o qué me dice a mí la palabra del Señor? ¿O qué aprendí yo en base a estas caídas? Y la número 2 es, relacionando las caídas como procesos involutivos, ¿cuáles serían entonces las anticaídas? ¿Cómo así anticaída? Es decir, los ascensos que debemos nosotros tener como hijos de Dios. Les puse el ejemplo allí y voy a quitar de compartir mi pantalla para explicárselos así más cara a cara. Ok, hoy sí. Ok, les decía, las anticaídas yo las relaciono como que como ascensos, ¿verdad? Entonces, si el enemigo cayó 7 veces, ¿cuáles serían entonces nuestras 7 gradas para poder más bien ascender? Le voy a dar una, la pueden colocar, pero también pónganme más. Por ejemplo, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. No lo levantan, él se levanta. Entonces el enemigo cae 7 veces y nosotros en la dimensión de justos podemos caer 7 veces, pero sin embargo 7 veces nos levantamos. Amén. Esa sería una forma. Y la otra que les puedo dar para que la investiguen es, bueno, les voy a dar muchos tips. Otra sería las estaturas, ¿verdad? Del varón. Esa sería desde Adán hasta Gibor. Ahí hay escalones. Entonces, mientras el enemigo va cayendo, nosotros tenemos que ir subiendo. También están los salmos de ascenso gradual. Eso sería otra forma de subir. Pero ya me callo porque si no les hago la tarea completa. Nosotros tenemos que ir entonces subiendo y el enemigo va, mientras el enemigo va cayendo. Amén. ¿Tienen algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda?